Rocío Galván, bienvenida a Siempre en la Entrevista, el podcast de Siempre la Noticia. La verdad es una de las personas que más quería entrevistarte porque de una u otra manera siempre siento que nuestras vidas o nuestras carreras se han ido encontrando en Eso las es cierto. aulas como mi maestra y después en esta bella profesión del periodismo. ¿Cómo estás? Muy bien y muy orgullosa de ti. Y efectivamente yo siempre, por alguna razón, uno está en el lugar y va el otro y así, ¿verdad? Porque como que nos jalamos. Sí. Me acuerdo cuando me invitabas a hacer editoriales en Noticiero en la Mañana, luego después yo te llevé a Fórmula, luego tú me llevaste otra vez allá, entonces es como una especie de eslabón de vida profesional que nos ha caracterizado. Tú sabes que te tengo mucha estimación y me siento, te decía antes de iniciar esta plática, me siento especialmente orgullosa de lo que has logrado, porque de alguna forma creo que todos dentro de nosotros hemos querido tener nuestro propio medio. Incluso cuando a mí me decían, ¿cuál es tu sueño? Dirigir un periódico. Cuando los Sí, periódicos eran muy buenos, o sea, sí. ahorita los jóvenes ya están enfocados hacia otras cosas, quieren ser youtubers, quieren otra cosa, ya Sí, no es, llegó lo no es, no es digital. la ambición, no es la ambición estar en una estación de radio o en una cadena de televisión. A lo mejor algunos, pero ya no todos. Hay una tendencia generacional Sí. bien interesante. Hacías ese recuento y yo me iría todavía mucho antes, ¿eh? En mi casa o en la casa de mis papás, ellos siempre veían programas informativos o de noticias y yo ya te ubicaba desde antes porque a mí me dio clases una de tus hermanas en secundaria, entonces yo ya te ubicaba como la hermana de mi maestra. Después con el tiempo, pues nos tocó en las aulas, tú como mi maestra en la Universidad Iberoamericana y después yo te estoy muy agradecido porque fuiste de las primeras que me dio oportunidad en radio, que me parece no era en Radio Fórmula, era en Cadena Baja California, cuando estabas ahí en Cadena. Que duré 15 Y años. yo estaba empezando a hacer notas, pero lo importante que es para alguien que inicia, que le abran el espacio para soltarse un poco, porque no es lo mismo estar en tus notas, que te puedes concentrar, editarlas, a luego ya tener un espacio en donde puedas platicar un poquito más y aprender a soltarte, ganar esa experiencia, fue de las primeras. Y ya de ahí vino pues lo de Radio Fórmula, después volvimos a coincidir en Síntesis y así en diferentes etapas. Así que me da mucho gusto tenerte aquí, Rocío. Platícanos, ¿cuántos años de periodismo llevas? Mira, en 2026 cumplo 48. O sea, en 2026, en 28, Ajá. voy a recoger ahora sí que mi tabla de antigüedad de 50 años, Ok. espero Esperemos que sí. recibirla bien y todo, ¿no? Yo empecé muy joven, yo a los 19 años, porque se me presentó la oportunidad. Yo trabajaba en un bufete jurídico en la Avenida Reforma, Ok. con un compañero de mi papá, el licenciado Juan Nájera. Entonces él necesitaba una recepcionista y yo estudiaba en ciencias políticas en la universidad. Ah, ok. Entonces le Tenía dijo la a mi idea que habías papá, estudiado periodismo, Rocío. Que estudiaste ciencias políticas, no, entonces. estudié periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Ciencias Ah, ok, Políticas y ok, Sociales. va. Esa era mi facultad. Entonces, le dijo a mi papá, oye, estoy buscando a alguien que en la tarde me auxilie en mi bufete. ¿Cómo ves tu hija querrá? Y me dijo mi papá, y pues yo de volada le dije que sí. Entonces, yo salía de clases y me iba al bufete y ahí hacía tareas o leía, porque a mí me dejaban 2 libros por semana, era impresionante la Antes se cantidad, leía mucho más, ¿no? la demanda de los maestros, ¿no? Sí. Grandes maestros, les estaré enormemente y eternamente agradecida. Estaba muy cerquita del despacho de donde yo trabajaba, que junto había un restaurante que se llamaba La Calesa, el periódico Excelsior. Ah, ok. O sea, era Reforma 18, y hasta de cuenta yo que yo estaba a media cuadra del periódico, y siempre lo veía y yo decía, qué padre, ha de ser muy padre la redacción. Y un día, en esta vida las cosas se concatenan y tú lo sabes muy Sí. bien. Un día me dijo él, oye, quiero que le lleves un documento a mi cuñado. Y le dije yo, ¿a dónde tengo que ir? Yo ya andaba en metro y en camión, pues no hay de Sí. otra en la Ciudad de México. Y yo, una provinciana, guanajuatense, acostumbrada a un círculo poblacional así chiquito, de repente la Ciudad de México para mí fue así como que wow. Y me dijo, aquí, al periódico Excelsior. Y entonces le dije yo, ¿a Excelsior? Sí, mi cuñado es Ricardo Mendieta, es el jefe de redacción. Y yo, wow, o sea, entonces llegué, todavía lo recuerdo y me emociona.
Llegué, todavía había un empleado del elevador de esos de gorrito, Sí. que se ponían en Que ese era su trabajo, ¿no? su uniforme. ¿A qué piso va? Y le digo, voy a buscar al señor Mendieta. Ah, es en la redacción. Entonces se abre el elevador y veo un lugar enorme, lleno de escritorios, máquinas de escribir, porque todavía no había computadoras, y muchas personas escribiendo así, ta, 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 el teclado y toda la cosa. Yo, wow, no lo podía creer. Tenía 19 años. O sea, la típica Entonces, redacción de sí, televisión. ándale. O sea, de que vemos en las películas, Sí, ¿no? enorme, ándale, Así. ándale. Washington Post, o sea, dije yo, wow. Entonces me dijeron, es por acá. Y pasé, y entonces veo la mesa de redacción, yo, redonda, así como los caballeros de la mesa redonda, puros señores con un lápiz y corrigiendo cuartillas. Hacían un tachoneadero y así, y se pasaban. Y un hombre moreno que estaba allá al fondo, y le dije, perdón, ¿es usted Ricardo Mendieta? Sí, para servir a usted. Ah, le digo, es que le traigo este documento de su cuñado. Ah, de Juan. Sí, ya se lo di, ¿no? Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿por qué te quedas así? Le digo, es que yo estoy estudiando en la UNAM periodismo, le dije. Y esto para mí es como el sueño de mi vida, le dije yo. Y me dice, ¿estás estudiando periodismo? Sí. ¿En qué semestre vas? Le dije, voy en cuarto, iba en cuarto o quinto. Okay. Y me dijo, yo llegué de 17 años a la universidad. Mi mamá me sacó rápido de la casa. Entonces me dijo él, si quieres venir a practicar. Sí, le dije yo, sí. Me dice, ¿cuándo puedes venir? Le digo, los viernes no tengo clase. Vente para acá, te voy a presentar al jefe de información. Y entonces me presentó al jefe de información, Alejandro Íñigo, y me dijo, vas a acompañar a todos los reporteros, imagínate yo. Sí, lo que es para alguien. Wow. Entonces yo llegué, les platiqué a mis compañeros, no me pelaron, ¿eh? No te creas que me dijeron, ay, pero yo ya sentí en mis venas, dije, esto es lo que yo quiero. O sea, esto es lo que me gusta. De mis compañeros de la escuela, de la facultad, con los que terminé la carrera, solamente 3 estábamos en medios. ¿En qué universidad fue? En la UNAM, En la UNAM. en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno que fue jefe de corresponsales y que fue mi jefe en Excelsior. Cuando yo regresé ya a trabajar a Excelsior como corresponsal acá en Baja California. El otro es Pablo Iriar, que si lo conoces, sí. estuvo de columnista todavía hasta hace poco en El Financiero, que se fue a vivir a Miami. Él era chileno, llegó con todo un grupo de chilenos cuando fue el golpe de Estado con Salvador Allende, y fueron mis compañeros. Yo estuve en la universidad, en las Ciencias Políticas de la UNAM, de 76 a 81. Entonces me tocó que llegaran todos estos chilenos y que estudiaran conmigo. ¿Y cuántos años fueron en Excelsior? En Excelsior, así practicando, no, pues es que yo era practicante. Yo era ¿cómo le dicen? Tráeme unos copias. tacos, Sí. Contéstame el teléfono, hasta los que eran así muy galanes, mayoría, ¿no? Que eran muy galanes y que me decían, contesta y di que ya me fui. Y yo, ¿cómo? Sí. Entonces me contestaba, sí, ¿quién habla? Soy la asistente aquí de la redacción. Busco no voy a decir nombres, pero sí podía decirlo, ¿verdad? Pero no lo voy a decir. Busco, es que fíjese que ya se retiró, pero me dijo que iba a estar hasta allí esta tarde escribiendo, sí, pero es que ya no está. Y entonces ya, total, ¿no? Pasaba la pena y regresaba yo con una cara así, todavía me ponía roja cuando me pasaba. Y luego me dice, pero si me habla fulana, le dices que sí estoy. Y yo, pues... Bueno, aprendí a conocer todos los estilos de reportear, desde el que sí trabajaba muy duro, hasta la que se la pasaba un ratito en el salón de belleza, hasta de todo, de todo. Entonces me ayudó mucho para conocer las fuentes. ¿Y ahí en Excelsior cuánto fue? ¿O después ¿Cuánto tiempo duré practicando? ¿Sabes por qué me pasó? Que llegué y le dije al director, entonces Regino Díaz Redondo, le dije yo, disculpe, ¿me puede dar una oportunidad ya para trabajar aquí? Porque me publicaron una nota sin firma y yo, wow, es que es mi primera nota, por eso mi antigüedad en esto empieza a los 19 años. Yeah. Y entonces me dijo, mi primera nota que me publicaron. Pero no tenía firma. No tenía firma, fui a cubrir una marcha de feministas. Imagínate, wow, que salieron a Avenida Reforma pidiendo la liberación del aborto y todo eso. Fíjate, te estoy hablando del año 78.
O sea, y esa fue mi primera nota. Me dieron la oportunidad de publicarla en la segunda edición de Excelsior Entonces me dice el director, todavía no estás lista, me dijo. Te falta todavía más fogueo. Si quieres, quédate otro tiempo aquí practicando. Pero ¿cómo? O sea, yo ya tenía más de un año ahí, y puntual y todo, me hice amiga de algunos de los reporteros y todo. Y me dijeron, en el Universal están buscando reporteros. Okay. Y entonces el Universal estaba enfrente. O sea, está Bucareli, de este lado estaba la salida de los talleres de los linotipos de Excelsior y enfrente está el Universal. Entonces, pues ya sabes, la soberbia, yo dije no, en lugar de esperarme y decir, bueno, me voy a esperar en Excelsior, dije no, yo voy al Universal. Y entonces fui al Universal y conocí a Manuel Mejido, que también ya murió. Todas estas personas, pues muchas ya murieron. Y le dije que quería ser reportera y me dijo, ¿quieres ser reportera? ¿Y qué experiencia tienes? Le digo, bueno, yo estudio en la UNAM, me falta muy poco para terminar, y estuve un año practicando en Excelsior. ¿Estuviste un año practicando en Excelsior? Te vamos a mandar a reportear, te vamos a dar la oportunidad. Y era la única mujer con puros vatos, como dicen aquí. Ajá. Entonces era la única reportera y empecé a salir a cubrir notas. Y ¿Qué allí, retos tenía eso? O sea, y pues, el ser la una única mujer entre un grupo de puros era hombres. muy complicado. Era muy complicado porque además, pues yo, como dicen ahora, yo era bien fresa. Entonces, imagínate, o sea, decían sus chascarrillos, sus groserías, me hacían bromas, a veces pesadas. Yo me ponía roja y no sabía cómo contrarrestar eso. Eran llevados, pues, y lanzados también, ¿verdad? Entonces, sí fue difícil. La condición de mujer en aquel entonces, por eso ahora me da tanto gusto que hay tantas mujeres incorporadas. Pero bueno, pues es una historia muy Pero habla de tu larga. personalidad, ¿no? Tenías Sí. que tenerla, finalmente. Y bueno, mi prueba de fuego fue mi primera nota que me mandaron ya sola yo. Y me dijeron, vete a Lomas de Chapultepec, pero rápido, me decía mi jefe, solo muerta puedes regresar sin la nota. Así de pesados. Y entonces yo, bueno, me dijo, lánzate a Lomas de Chapultepec. No te decían, traes para el camión, nada. Tenías que recibir tu orden, que te la daban en un pedacito de papel así, ¿cómo le dicen? Oficio. Así te decían, Rocío Galván, cubra nota, tal, y tú te llevabas tu pedacito de papel, lo guardabas. Pero esa vez no hubo pedacito de papel. Esa vez me dijeron, te lanzas a Lomas de Chapultepec, mataron a un matrimonio y rápido pasas para la extra, pero rápido, ¿no? Así, rápido. Sí. Y entonces, pues yo dije, yo iba sufriendo. Yo mentiría si no dijera que yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo cubro la nota? ¿Cómo la escribo? ¿Cómo la hago? Todavía no sabía ni de qué se trataba. Así, de ese tamaño. Llegué al domicilio de Lomas de Chapultepec en una super residencia, y estaba todo lleno de policías y muchos reporteros. Entonces, pues yo llegué y les dije, y volteó uno que le decían el ropero, que era el decano de la fuente policíaca, Jaime Reyes Estrada. Sí. Y volteó y me dijo, eres nueva, ¿verdad? Y le digo, sí, se nota, ¿verdad? Me dijo, sí, prepárate para algo muy fuerte, me dijo. Y le dije yo, sí. Entonces ya empecé a oír, ya sabes, el reportero del oído, de los ojos. ¿Y te echaban la mano allá? ¿Cómo es el gremio? Pues, como yo creo que me vieron bien chavita y sí, todos sí me ayudaron. Sí. No todos. No, como en todos lados, ¿no? Y también hay había unos patanzones. Pero me dijeron, prepárate porque ahorita nos van a dejar entrar. Yo no sabía todavía yo a lo que iba. Y entonces de repente sale un cuate que después supe que era Jesús Millasagua, el jefe de la policía en la Ciudad de México. La prensa puede pasar. Así, ¿no? Y entonces, pues, fue un amontonadero, fotógrafos, todo el rollo. Y pues ahí en la marea me llevaron. Y de repente abrió una habitación. Y sangre por todas partes. Esa fue mi primera nota. Imagínate, durante 3 noches yo no pude dormir, me enfermé del estómago, estaba con tés de todo tipo porque de verdad que yo me sentía súper angustiada recordaba todos los rostros de ellos, de los muertos y todo el escenario. Sí. Pasé la nota a la extra, me la firmaron. Al Universal Gráfico, sí. Al Universal Gráfico, que era la segunda edición del Universal, y me fui también con la nota al Universal, ¿verdad? Que para mí eso fue un sueño. Sí, claro. O sea pero fíjate qué nota.
Sí, y además de todo este contexto que nos relatas, Ajá. antes, a diferencia de ahora, pues te dejaban entrar a directo donde fue Sí, porque querían el atentado, que ¿no? Y atestiguaran sí, sí, cómo sí. estaban los ¿Te acuerdas? cuerpos. Antes pues se podía tomar las fotos, los videos. Ahora no. No sé si recuerdas cuando incluso entrevistaban cuando las policías ponían a los detenidos, ¿no? Y te dejaban Sí, como prensa, cosa que ahora sería muy raro. Antes lo sería muy raro. extraño llegó a ser cuando ya empezaron a prohibir y Sí. a separar, ¿no? Todavía, fíjate, en el intento de asesinato de Jesús Blancornelas, yo creo que tú recordarás al sicario que Sí. se quedó con el rigor mortis, con el arma así, y que pusieron un cordón amarillo que algunos de nuestros compañeros no lo respetaron porque se metieron y estás en el escenario del crimen y ahora pues es que tú como reportero lo que quieres es acumular el mayor número de datos. Te fogueas, pero yo me puedo decir a esta edad y a estos años de periodista que todavía lloro cuando veo cosas que... Claro. Ese día yo lloré, ¿eh? Yo lloré y me sentía muy sola porque era mujer y pues todos mis jefes eran hombres. Imagínate que regreso y todo... Ah, porque los reporteros protestaron cuando me mandaron a mí. ¿Pero cómo la mandas? Es una novata, es mujer, que no sé qué más. Y Hugo Loyo, que era mi jefe de información, dijo, ella va a ir. Como diciendo, me vale. Sí. A ver de qué tamaño son sus Sí, ovarios, tiene ¿no? que forjar, Perdón, ¿no? Claro, claro. pero ay no, la verdad. Y después de eso, mi propia familia me decía, qué bárbara, ¿cómo pudiste estar ahí? Y después de eso, pues me ha tocado de todo. El atentado contra Blancornelas, la muerte de Colosio, la matanza del Sausal, que también para mí fue muy traumatizante, porque fue horrible ver a todas esas personas muertas en círculo. También cosas muy hermosas, una operación que le devolvió la vida a una niña que tenía hidrocefalia. Okay. Y que me dejaron entrar, como tú dices, antes te dejaban entrar muchas veces a grabar con cámara, y ahí te estoy hablando cuando estaba en Canal 13, a cómo le colocaron a la niña los ojos en las cuencas, la nariz en donde iba, y el llanto de la mamá, bueno, recuerdo esas cosas y la sobrevivencia del temblor del 85, que nos tocó ver rescate de personas que sobrevivieron durante varios días y cómo lloraban cuando salían a la vida, o sea, no sé. Tantas cosas, ¿no? Sí, esta vida es hermosa. Sí. Aunque alguien me diga, Rocío, ¿cómo puedes decir que es hermosa? Sí, porque es un contraste de tantas cosas, o sea, estás en un concurso de belleza, me acuerdo de Miss Universo ahorita que está muy de moda y muy polémico Sí. en la Ciudad de México, que yo también anduve ahí de practicante, ahí todavía no reporteaba, y que ganó la sudafricana, Margaret Gardiner, perdón, que era una mujer de 1,90 rubia en Sudáfrica, el apartheid, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues te toca vivir, entrevistar a personajes. Es una vida muy enriquecida, que no la cambiaría por nada. Rocío, ¿y cuándo te vienes a Baja California? ¿Cuántos años ejerciste del oficio en Ciudad de México? 13. 13 años. 13 años. ¿Y cómo se da la oportunidad de venir a Baja California? Por el temblor. Ah, okay. Cuando tiembla, yo salvé la vida y la de mis hijos que estaban chiquititos. Bueno, mi niña estaba recién nacida. Porque Dios es grande, ¿verdad? Vivíamos en la Roma. Entonces, en ese momento cuando yo estaba sufriendo el susto de salvarlos a los dos, yo dije, en cuanto me ofrezcan alguna oportunidad para irme fuera de México, y mira dónde me vine a vivir, zona sísmica, ¿no? Entonces, no, pero no se comparan, ¿no? Con me ofrecieron, lo que ha sido allá. mi casa se colapsó. Mi casa, hazte cuenta como un pastel, así, se colapsó totalmente. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿fue inmediato? ¿Salieron a la calle? No, yo me salí a la calle. Inmediato. Iba bajando las escaleras y los escalones se abrían. Así como que vas bajando y se te abría y tenías que hacer equilibrio con la bebé aquí. Porque la persona que me hacía favor de auxiliarme llevaba a mi hijo tenía 6 años. Mi hijo dejó de hablar 2 meses después de ese susto. Wow. Entonces, sí fue. Y luego todavía me tocó el remesón ya en mi carro, en el viaducto. Pero bueno, ¿cómo fue? Eran 7:19 de la mañana, yo acababa de amamantar a mi hija, empieza a temblar y lo primero que pensé fue huir, salir. La habitación de mi hijo se desplomó totalmente, fue la primera que se desplomó y salimos a la calle. Una mujer me acercó un chal, porque yo me salí
como andaba en camisón, ¿verdad? Me acercó un chal y empecé a escuchar gritos, personas que gritaban a familiares porque se habían quedado dentro de los departamentos, y yo solamente tenía de la manita a mi niño y cargando a la bebé. Caos total. Total. ¿Y te fuiste a albergues con No, familiares? me fui con mi mamá. Me fui a vivir con mi mamá un tiempo cerca del aeropuerto. Mi mamá fue por mí. Mi mamá me rescató a mis hijos. Llegó y me dijo, me voy a llevar a los niños. Porque yo estaba en el departamento tratando de sacar documentos, cosas que tenía y que se quedaron sepultados por polvo. Y luego, pues sí, fue muy dramático. Y entonces tú me preguntabas cómo llegué aquí. Pues porque eso fue en 85. Sí. Pasaron 3 años en 88 y en 88, finales de 88, me dijeron, oye, hay una oportunidad para trabajar en Televisa en Tijuana. Y yo dije, pues va. Y todo el mundo, todos mis compañeros periodistas me dijeron, ¿qué vas a hacer a Tijuana? No te va a gustar, te vas a regresar, pierdes todas tus relaciones públicas, todo lo que has hecho aquí. Ya llevas que 13 años. Sí, 13 años. Haciendo allá el oficio, sí, ¿no? Y entonces me dijeron, me hicieron una despedida muy bonita. Nos fuimos en tren a esta central que está en Veracruz, Laguna Verde. Okay. Que ya no sé si exista en una central nuclear que supuestamente decían que Chernobyl y que no sé qué más. Nos fuimos en tren a Veracruz y me dijeron, ¿te vas a regresar, Rocío? Y les dije yo, no lo creo. Me dijeron, sí, y mírame aquí. Te estoy hablando de 89, llegué, me bajé del avión el 30 de mayo de 1989 Wow. y heme aquí. Wow. ¿Y qué fue lo primero que llegaste a hacer aquí en Tijuana? Las campañas. Okay. Me acuerdo que me mandaron a la línea a cubrir a Gustavo Almaraz, okay, que era candidato y que te acuerdas que ganó Montejo. Yeah. Me mandaron a cubrir campañas, me tocó cubrir en Ensenada. ¿Pero con qué medio? Con Televisa. Ah, con Televisa. Con Televisa. Claro. Y era corresponsal de Notimex, porque en aquel entonces Raimundo Riva Palacio dirigía Notimex y me dijo, ¿ya que te vas allá? No, miento. Me traje la corresponsalía de Enfoque Financiero con Pepe Cárdenas, que era radio. Pero pues me dijo, Rocío, me sale muy cara tu corresponsalía. O sea, cada que te hablamos para pasar nota, ¿te acuerdas que todavía eran las llamadas de larga distancia? Entonces dijo, Rocío, no, le digo, está bien. Y si influía la distancia realmente, ¿no? Pues o sea, sí. No era lo mismo llamar a un estado cercano que a Tijuana. Que a Tijuana. Sí, entonces me dijo, te voy a mandar el recibo de teléfono. No, le dije, no es para tanto, está bien. Y entré a Televisa. De Televisa me mandaron a cubrir esa parte. En Televisa me quedé de 89 a 93. Me despidieron injustamente, como pasan muchos despidos, y fue muy doloroso para mí, porque entonces era el director de Canal 12, José Luis Wash. Y entonces me acuerdo que yo fui y le dije, ¿pero qué le pasa, señor Wash? ¿Por qué? Porque nunca me dio una razón aparente. Llegué a la redacción, estaba de jefe de información González Pérez, el flaco, que ya falleció. Sí. Y entonces estaba yo haciendo un reportaje sobre los lugares en donde cuidaban en aquel entonces a los de la tercera edad, los asilos, todo este rollo. Estaba haciendo para una sección en Televisa que se llamaba Sin Fronteras, en donde hice también un reportaje sobre los niños drogaditos, en aquel entonces yo. Sí. Entonces, en 93. Y bueno, fue muy fuerte para mí, me dolió, pero la salida de Televisa sí me dolió. A los 11 días tenía trabajo en radio. Me llamó Felizardo Bojorquez y empecé en Radio Ranchito. Okay. Ahí empecé mi carrera en radio aquí. Que era muy fuerte, ¿no? En sí. ese tiempo duró muchos años Radio Ranchito siendo muy fuerte. Y él me bautizó como la primera voz femenina de la radio, porque él decía que todavía no había ninguna mujer en un noticiero radiofónico. Y yo le decía, bueno, pues total, ¿no? Empecé ahí y después entró Jorge Rocha. Yo entraba de 7 a 8 y él de 8 a 9. Cuando matan a Colosio, nos quedamos sin dormir toda la noche, cubrimos toda la historia hasta que se llevan en el avión el cuerpo que iba con Diana Laura. ¿Cómo fue ese día, Rocío? ¿Cómo fue? Mira. Nadie esperaba, perdón que te interrumpa ahí, nadie esperaba de ese evento que surgiera algo importante, ¿no? Lo que tengo entendido, pues a mí me tocó muy pequeño, era que había 2 eventos, ¿no? En el campestre, que como que en el campestre se iba a reunir con los maestros. A concentrar ahí, ¿no? Que lo de Lomas Taurinas fue como un extra, ¿no? Pero resulta, ya sabes, o sea, no sé, vuelvo a lo mismo, no hay reporteros sin suerte, aunque haya sido una noticia tan trágica. Mi jefe me dijo, era José Neme Salún, que ya falleció, tendría mi misma edad,
pero no se alimentó bien y todo, y tuvo un problema de salud y falleció. Entonces me dijo Neme, tú no te mueves del campestre, quiero que cubras el evento de los maestros. Y le dije yo, ok. No sé, van otros 2 enviados, Antonio Garza Morales y Miguel Reyes Razo, van ellos a Lomas Taurinas, ellos van a hacer la crónica. Tú no vas a Lomas Taurinas. Pero pues mi mamá decía que era yo bien desobediente. Entonces le dije yo, ok, sí, está bien. Entonces fui al aeropuerto porque yo quería ver cómo era su llegada de Colosio. Todavía lo tengo aquí presente, cómo baja del avión con esa chamarra cazadora que traía color clarito, como color perlita, y baja del avión y estaba Amador Rodríguez Lozano. Y Amador Rodríguez Lozano me conocía. Entonces le dice, mira, Luis Donaldo, te voy a presentar a Rocío Galván, ella es periodista aquí, trabaja, es corresponsal de Excelsior. Ya me presentó, lo saludé. Y lo primero que dije, ay, qué bárbaro, todo el mundo se puede acercar a él. Qué relajado. Qué relajado. Que en esos tiempos no se veía, pero creo que era indicación de él. Creo que él quería que la gente se acercara. Pero bueno, ya llega, se sube al carro, ya ves que Lomas Taurinas pues está muy cerca del aeropuerto, y ahí vamos. Yo había cubierto las inundaciones en Lomas Taurinas. Me acuerdo que los camarógrafos me pasaron una cuerda para que yo me atravesara el caudal, que me llegó el agua hasta aquí, y que eché a perder unas botas que me gustaban mucho. Pero bueno, hice ese reporte, y cuando dicen que Colosio va a ir a Lomas Taurinas, yo dije, ay, pero sí está bien feo. Pero estabas familiarizada sí, con el escenario, sí. Había empresarios, estaba el señor Fimbres, había gente muy importante allí en Lomas Taurinas. Y bueno, pues la historia, ¿verdad? Cómo la viví cuando está él hablando su discurso, que da su discurso ahí en Lomas Taurinas, y cuando empiezan a tocar La Culebra, que todo el mundo dice que era una clave, que todos dijeron que no, que fue coincidencia, pero casualmente empieza La Culebra, sí, y en ese momento los disparos. Y entonces me acuerdo mucho de un muchacho que era priista, que se traumó mucho, Miguel Ángel Islas, que trabajaba creo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¡Malditos! ¿Qué le hicieron? Gritaba como loco. Y yo lo empecé como a calmar. Le dije, calmado, calmado. ¡Lo mataron, Rocío! ¡Lo mataron! Y entonces estaba fuera de sí. Y todo el mundo me empezó a jalar porque la gente, el tumulto, porque era un tumulto, se empezó a aglomerar sin control y detuvieron a Burto. Entonces en aquel entonces era delegado George Webe, el papá de nuestra amiga, sí. Y él traía un vehículo como tipo de esos de turismo, de esas camionetitas y entonces me jalaron a que me subiera. Me jalaron porque si no me iba a quedar ahí en la bola de la gente, y entonces nosotros íbamos en la parte de atrás y veíamos cómo traía la multitud a Burto. Todos dijimos, lo van a linchar. Lo traían, él ya venía ensangrentado, ya traía heridas en la frente y se le veía muy asustado, y toda la gente lo traía así, y lo traían detenido como 2 estatales, 2 agentes, dos personas. Ándale. Uh-huh. Y el cuerpo de Colosio, porque era el cuerpo, ya el hombre había muerto, traía exposición de masa encefálica, terrible. Lo llevaron como si fuera, perdón, no quiero faltar al respeto, pero como si fuera un venado, así agachado. Ahí están las imágenes. Sí. No te estoy diciendo nada que no me corrobore. Entonces, había crisis también entre nosotros. Muchos estaban muy alterados. Yo trataba de mantener la calma. Entonces, les dije, yo voy al Hospital General, porque nos dijeron, lo llevan al Hospital General. Y entonces George se llevó a los otros reporteros. Me acuerdo que se bajó Jorge Rocha del vehículo, iba corriendo, le dije, te vas a infartar, porque iba corriendo. Te vas a infartar, le decía yo, porque iba fuera de sí. Es que, ¿qué pasó? Pero para esto, George traía un celular, de los ladrillotes, ¿te acuerdas? Y entonces yo iba a pasar para Excelsior, no era común. Yo iba a pasar para Excelsior, y Jorge trabajaba para Radio Red. Entonces le arrebata el teléfono a George y se comunica con Gutiérrez Vivo, y le pasaron 3 filtros. Es que atentaron contra Colosio. Repíteme lo que estás diciendo. Es que mataron a Colosio. ¿Estás seguro que lo mataron o lo hirieron?
3 filtros, hasta que al tercer filtro lo pasaron al aire. Y entonces... Es la reacción de todos, ¿no? Cuando nos llegamos a enterar. Digo, yo estaba muy pequeño, pero creo que fue la Sí. reacción generalizada. Pasó Pasó al aire y entonces me regresa, le arrebato yo el teléfono y me comunicó con mi jefe, que era Neme, y me dice, sí, ya escuché a Rocha. Le dije, Rocha está junto a mí. Le dije, me ganó el teléfono. O sea, yo encabronada, ¿no? Pero entonces, perdón. Pero entonces le empecé a pasar la nota y me dijo, vamos a hacer una edición especial. O sea, el país estaba... Imagínate. Y nosotros en medio de todo ese torbellino, como reporteros, entonces me bajo en el Hospital General y nunca se me va a olvidar que venía un helicóptero, perdón, del Scripps, ni siquiera aterrizó Joe. Hazte cuenta que como que planeó y se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque les dijeron, ya murió. Pero eso fue como hora y media antes de que saliera el anuncio oficial desde Los Pinos de que dijeron que había muerto. Que siempre hubo muchas cosas, ¿no? Que se especularon después. ¿Por qué no lo llevaron al Hospital del Prado? Cuando se supone que ahí lo debieron haber llevado si había alguna situación, etcétera. Y estábamos ¿no? todos los reporteros, todos los que andábamos ahí, porque muchos se fueron al otro lado. Dijeron, no, pues ya estamos en Tijuana, se fueron al otro lado. Y entonces, imagínate, les pasó como el que fue a cubrir lo de Álvaro Obregón y que le dijo el jefe de información, oye, ¿y qué pasó con lo de Álvaro Obregón? Ah, no, pues dieron de comer mole y todo eso. Y le dijo, puedo ser grosera, pendejo, mataron a Obregón en la comida. O sea, y acá igual les estaban diciendo, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde están las fotos? Entonces era una súplica de los fotógrafos a los medios locales para que les pasaran las fotos. Sí, los que sí lo cubrieron. Los que sí lo Todos cubrimos. los que se fueron, sí. Pues venían. Ellos dijeron, pues Tijuana, nos vamos Sí, en el primer evento de compras y ya llegamos para el de la noche, ¿no? Pues el de la noche nunca hubo. Imagínate la arrepentida, ¿no? Y fue un reloj, hora tras hora. Después empezó a buscarte todo el mundo de todas partes y hasta la madrugada, cuando se llevan el cuerpo, y tú recordarás también muy bien, sin el cerebro de Colosio. El cerebro se quedó en el Hospital General. Wow. Y bueno, todas las detenciones, ahí fue cuando pasó, rodeamos la fiscalía, ahora fiscalía, la PGR, ahí estábamos como gnomos, no dormimos nada, porque fue, pues, ¿cómo le hacíamos? O sea, ¿cómo cubríamos todo Fueron eso? varios días, ¿no? Me imagino de casi no dormir nada, esa cobertura. Teacher, nos quedamos en lo de Televisa en el 93, de ahí, ¿qué Me fui a Radio Ranchito. Ok, Radio Ranchito. Estuve en una temporada muy corta. Ahí es que no puedo decir muchas cosas. En Telemundo, porque me tocó lidiar con alguien que no me lleve bien, que tú lo sabes, ¿verdad? Y entonces, como yo siempre he sido la persona que ves frente a ti, entonces de repente, pues hablábamos del Partido Laborista en Gran Bretaña y yo hacía un comentario y te saliste del guión. Y yo, entonces, pues me quitaron la conducción para bajarme otra vez de reportera y bueno, ya fue una muy corto periodo ahí en Telemundo. Y después de allí estuve, pero yo seguía haciendo radio. Me quedé en Radio Ranchito casi 5 años. Ya de ahí fue como que el medio que más te identificó, ¿no? Radio, Sí, porque iniciaste en prensa, estuviste en televisión, pero de ahí yo te identifico mucho más asociada con la radio. Sí, es el medio que se me dio más y no lo he dejado hasta la fecha. Después de ahí me fui a Cadena Baja California, entró otro equipo periodístico y entonces yo tenía plaza y me dijeron, no, pues quédate. Y me dijeron en el sindicato, puedes estar en las dos partes. Dije, no lo creo. Y no, dicho y hecho, pues tú sabes. O sea, entonces ya me fui a Cadena Baja California, pero allá es el noticiero a mediodía. Okay. En ese interín, cuando estábamos cumpliendo 10 años, muere Jorge Rocha, que era mi compañero de fórmula, y me dice el licenciado Mayans, quédate, Rocío, quédate con el programa. Porque yo dije, bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar. Sí. Confío en ti, dice, tú te vas a poder quedar sola. Y bueno, me quedé sola, pero con muchos colaboradores, ¿no? Un tiempo. Y pues he seguido. Después de Cadena Baja California me despidieron porque me sindicalicé. Ay, Rocío, ya, nos platiqué. Me sindicalicé y salí de Cadena Baja California a los 15 años casi de estar ahí. Y ya después me fui, ya era... Cuando estuve en Radio Ranchito empecé a ser corresponsal de López Dóriga.
Eso te iba a preguntar. Sí. También te identifico mucho con las corresponsalías. Sí. ¿Cuándo inicias? Bueno, ya con Pepe Cárdenas ya tenías relación desde antes. Desde antes, pero Pepe me incorporó hasta que estuve primero. El primero que me jaló a Fórmula fue Joaquín. Okay. Me habló Dolores Colín, que era su jefa de producción, y me dijo, oye, Rocío, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ser corresponsal? Iban a arrancar el programa de radio en Radio Fórmula, ellos. ¿Te gustaría ser corresponsal? Ay, claro que sí, me dijo. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto llevas más o menos con esa corresponsalía? Pues mira, yo creo que más de 30. Más de 30 años Sí, siendo corresponsal de López Dóriga. Porque Joaquín tiene con ese programa creo que 34, 33... Ay, no sé, pero tengo más de 30. Sí, de hecho él dice que soy corresponsal histórica. Espero que no sea por la edad. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo es trabajar con él? Yo ya había trabajado con él. ¿Ya? En Canal 13. Él fue mi jefe, fue mi director de noticias. Es un hombre muy exigente, muy, ¿cómo te pudiera decir? Meticuloso. Tiene un gran rigor profesional. O sea, a la edad que tiene y los años que tiene, todavía llega a supervisar las entradas del noticiero. Me doy cuenta porque me hacen observaciones. Ahorita, en este momento. Sí. Oye, ¿no le gusta a Joaquín esto? O sea, se fija en todo. Pues eso habla de él, ¿no? Y por algo está como está también, ¿no? Sí, wow. Un rigor profesional impresionante. Cuando yo voy a México, es como tomar un café triple de aliento, porque los veo a él y a Pepe Cárdenas, que Pepe ha estado un poco enfermo, y cómo llegan a hacer sus noticiarios y digo, wow. O sea, yo tengo 10 años menos que ellos al menos, a lo mejor un poquito más, pero es 10, 12 años, pero eso me dice, wow, si ellos pueden y están así de bien y hacen todo este trabajo, mira, ahí están. Es que hay ciertos oficios en los que va la edad, conjunto con la pasión, y el periodismo es uno de ellos, ¿no? Quien lo ejerce tiene una pasión enorme por ello, sí, ¿no? Yo siempre temo, aunque he conocido periodistas de otros países que me dicen que a determinada edad son vacas sagradas. Me acuerdo de una inglesa que conocí en un viaje. Yo en mi país, me dijo, yo soy una vaca sagrada. Y a mí me pagan por la experiencia y la trayectoria que tengo. Digo, pues, qué bien, le decía yo, qué bueno. Pero lo que te quiero decir, y gracias por esta conversación, es que yo soy feliz con lo que hago. Por eso me levanto todos los días a las 4 de la mañana y con ese rigor profesional que me han enseñado mis grandes maestros, empiezo a verificar qué pasó aquí, qué pasó allá, empiezo a leer columnas, empiezo a ver todo lo que yo pienso que puede ser un acervo para que cuando yo abra el micrófono y empiece con mis encabezados, pueda, como les decía a mis alumnos, y tú fuiste mi alumno, que tú te encuentres en la calle a Trump es poco probable, pero si te lo encuentras, o si te encuentras a un gran escritor, a un premio Nobel, ahora acabo de estar en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿qué les vas a preguntar? Claro. Si te encuentras a un expresidente, ¿qué traes en la cabeza para preguntar, no? Entonces, bueno, pues tú sabes, es parte de formación. Así es. Rocío, de estos medios en los que has estado a lo largo de tu trayectoria, siempre creo que todos... pasa un poquito como en el fútbol, digamos. A veces tienes varios equipos, pero tus fuerzas básicas, donde te creaste, a lo mejor le tienes un cariño especial. ¿O cuál de todos los medios en los que has estado en tu trayectoria, digamos, le tienes un cariño especial y por qué? Híjole, me haces una pregunta bien difícil. Mira, yo quiero mucho a Radio Fórmula. Tengo muchos años en Radio Fórmula. De hecho, ahorita con el programa que estoy haciendo voy a cumplir 9. Y si juntara los años que estuve a mediodía, más o menos andaría como por 14, 15 años conduciendo. Y como corresponsal ya te dije que más de 30. Radio Fórmula es un ancla muy importante en mi vida, ¿verdad? Sí. Porque me permite estar cerca de gente con la que yo me formé en México y que sigo trabajando con ellos, y para mí es un orgullo. Pero si me dijeras, ¿a qué medio le tienes especial cariño? Bueno, me acuerdo de mis maestros en Excelsior también, el Universal. En el Universal viví cosas muy interesantes que me ayudaron mucho profesionalmente, y era una redacción, te digo, de puros hombres, pero pues estuve cerca de Mejido, estuve cerca de Ili. Yo a Ili lo vi, imagínate de cuántos años lo conocí, y ahí sigue de director. Yeah. Bueno, creo que ahí están ya sus hijos, ¿no? También estuve un tiempo en CISA Proceso, que ahí conocí a García Márquez. O sea, wow.
entró a buscar a don Julio y yo temblé cuando lo vi. Es que todas las redacciones son hermosas. Así es. La de Síntesis, la de Televisa. Me acuerdo cuando me forzaron a escribir en computadora en Televisa porque yo, ya sabes, nostálgica de la máquina, y me dijeron, o escribes a la computadora o ya no escribes. Entonces dije, bueno, vamos, ¿verdad? He entrado a la tecnología a fuerza, pero me encanta la tecnología y lo que puedo hacer hasta este momento ya con la tecnología. Rocío, vamos a dejar un poquito de lado la profesión. Sabemos que podríamos estar aquí mucho tiempo platicando y a mí que me encanta también este oficio, pues de escucharte. Pero también se trata este espacio de conocer un poquito detrás del micrófono, detrás de los programas, de las coberturas, a la persona. Y ese es uno de los puntos que yo también siempre te he admirado. El hecho de ser una mujer siempre bien luchona, siempre bien trabajadora, con energía, madre de familia. Platícanos un poquito del ser humano. ¿Qué hace Rocío Galván cuando no la vemos en su programa de Radio Fórmula o cuando no lo vemos en las notas? Pues mira, yo, fíjate que extraño mucho la reporteada, ¿eh? De vez en cuando sí es que la reporteada te da vida, Claro. O sea, me encanta. Pero por una responsabilidad que tengo ahorita, que tú sabes, estoy también en difusión en el Colegio de la Frontera, no te lo he dejado. Y te gana, ¿verdad? Es una adrenalina, ay, dices tú, pero que hay muchas personas que anhelan estar en un escritorio y todo, y yo no, digo, estoy loca. Pero me dices de mi faceta. Mira, la vida me permitió ser mamá. Yo creo que si no hubiera sido mamá a la edad que fui, no hubiera tenido hijos. Tengo varias compañeras que empezaron igual que yo, que ahorita pues están en la misma edad que yo y que nunca tuvieron hijos. Yo creo que yo sí quería ser mamá. O sea, eso evidentemente ya a estas alturas de la vida no puedo, ahora sí que negarlo. Okay. Quise ser mamá, fui mamá muy joven. Rodrigo, mi hijo mayor, tiene 46 años, nació cuando yo tenía 20. Y fue muy difícil compaginar la vida de reportera con ser mamá. 6 años después nació Jenny. Hija, ya dije tu edad. Ellos, aunado a mi nieto, sí, son mi eje de vida. Me alimentan. En esta etapa de mi vida, yo le doy gracias a Dios que puedo tener esta familia. Me ha costado mucho, Joe, porque afortunadamente ahora las mujeres tienen más apoyos. Cuando yo estaba de mamá, me acuerdo de un jefe de información que me dijo, aquí no es guardería, y le dije, es domingo, ¿dónde los dejo? Cosas así, ¿no? Pero impulsé la guardería para hijos de reporteras, allá en la Ciudad de México, y como persona, como mujer, pues yo siento que mis raíces feministas y de defensa de mi género siempre me marcaron. Tuve una mamá muy liberal, una mamá que siempre me decía, estudia, sé tú profesionista, todo esto. Igual que a mis hermanas, tengo 3 hermanas y todas estudiaron una carrera. Como mujer me tocó vivir todo este cambio generacional. Bueno, no te dije, mi hijo mayor, Rodrigo, tiene una condición especial. Él es autista, con un autismo moderado, con Asperger, pero ha sido un aprendizaje maravilloso. Y cuando me dicen, oye, ¿cómo es la paciencia de él? Me tiene paciencia a mí, porque yo, la verdad, de repente, ay, ¿dónde dejé el teléfono? ¿Dónde dejé que? Y aquí está, mamá, aquí están las llaves, mamá. Ha sido un aprendizaje muy importante como ser humano. ¿Cuál ha sido el reto como mamá, Rocío? La paciencia. La paciencia en una personalidad tan acelerada como la mía. El medir los logros en otra dimensión, ¿verdad? El saber que si tu hijo avanzó 1 centímetro, es como si hubiera avanzado 1 kilómetro. El tener mucha fe y amar. Sí. Amar incondicionalmente. Además de tu familia, de tu oficio, te esperamos un poquito. No te preocupes. Sí. Ya sabes que soy emotiva. Sí, los dos. ¿Qué más te gusta a ti? ¿Qué te gusta en lo personal? Gracias, Lili. En lo personal a mí... Sí, ¿cuáles son tus gustos? Me gusta muchísimo la yoga, nadar, leer, la música.
O sea, me doy tiempo y impongo tareas. Ahorita traigo un libro de Guillermo Arriaga que me compré en la Feria del Libro, que me lo autografió, que me dijo una señora, léelo despacio. Y creo que sí voy despacio porque está muy fuerte, está muy intenso. Yo no puedo estar sin leer libros, sin escuchar buena música. Me gusta mucho lo cultural. Mi mamá me formó así, desde chiquita me llevaba a ver danza, entonces no puedo vivir sin cultura. Y aunque me desvele yo, aunque digas, pero ¿cómo te das tiempo? Ahí ando. Sí, Me es bien gusta. impresionante de tu parte, Rocío, porque tienes la responsabilidad como mamá, lo del Colegio de la Frontera Norte, tu programa, y luego te veo en eventos así artísticos Sí, de cultura, tal cual como sí. lo dices, y Y luego siempre me me vas a ver. impresiona, y te veo o te escucho al día siguiente y ahí estás. Sí, sí, sí. Siempre me vas a ver, ¿eh? Mucha energía, ¿no? Pues sí, pero se mengua, Sí. con la edad te voy a decir que se mengua, pero yo trato de, cuando no tengo mi energía al 100 digo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como que digo, no, tengo que recuperarla. Pero me dijiste que me gusta mucho la yoga, la meditación, Dalai. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la lectura, la música, me gusta mucho la ópera. Cada que puedo, si no puedo ir a un concierto de ópera, escucho. Ahora tienes la ventaja con toda esta tecnología de traerte el concierto más estupendo de ópera y lo disfruto. Es muy intenso, me gusta mucho. Me gustan mucho las plantas, Okay. la naturaleza, defender el medio ambiente. La gastronomía, ¿no? Y, Rocío, no, también. no, olvídate eso Y es para algo mí. que siempre, Sí, soy siempre te una recuerdo en tus programas, dragona y redenta. teniendo alguna sección o algunas notas, siempre Sí, también de la gastronomía. tú me dijiste que programa me encantaba hasta la cocina, que hice con Carolina, Sí, en síntesis, en ¿no? síntesis, y me encantaba ese programa. A tal grado que acabo de enterarme que José Medina, que se van a morir de la risa, y llevó una botella de Es el tenor. vino, el tenor, Sí. llevó una botella de vino y entonces preparó una pasta en vivo, porque ese era el tema de Hasta la Cocina, Cocinar y invitar a un platicar, personaje ¿no? que cocinar y platicar, que me encantaría volverlo a hacer, me fascinaba ese programa. Y entonces lo, lo, lo dejé de hacer es que a veces uno toma decisiones equivocadas, pero bueno, nos estábamos tomando el vino y comiendo la pasta y cuando termina el programa me dice, creo que fue Eligio o Ajá. alguien de ellos me De dijo, producción. sí, de producción, oye, no puedes tomar vino en el programa. En la Le dije, pues televisión. ya quedó así. Ya. Y sabes que José acaba de inaugurar un restaurante, Wow. ¿verdad? Porque le gusta la cocina y este rollo. La comida, mi querido Joe, es punto y Sí, aparte. sí, sí. A quien no le Punto y gusta, ¿no? aparte. Pero hay quien Sí. se le da más, ¿no? En este caso, tú de asociarlo a lo que hacemos en la comunicación, siempre también es algo de los referentes que yo pienso en gastronomía y pienso en Sí, ti, porque me gusta siempre de una u mucho. otra manera en tus programas lo incluyes, ¿no? Todo lo que Sí, tiene y que ver aparte con el cuando voy a sector las gastronómico. ciudades que quiero conocer, la gastronomía. A probar lo Sí, local, ¿no? sí, 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 soy una tragona y redenta, lo reconozco y pues sí, me gusta mucho. Rocío, ¿qué viene para ti? ¿Cómo te ves en los próximos años? Escribiendo, tengo muchas ganas de escribir, tengo una novela inconclusa hace 500 años. ¿Nunca has escrito un libro? Sí, ¿O sí? ya escribí uno sobre el Mercado Hidalgo, Ok. la historia del Mercado Hidalgo, y acabo de escribir también para un libro que publica en la Universidad de Ciudad Juárez con el doctor Espinosa, me invitó, que se llama En la línea, que Ok. son relatos del cruce legal a Estados Unidos, lo que nos ha pasado. Y yo hago un relato periodístico de algo que Del me cruce pasó. legal, ¿no? El cruce legal. Está suave ese ángulo porque mucho luego nos enfocamos siempre en las historias del cruce sin papeles o sin documentos. Y Se hay llama, toda una vida, ¿no? En la frontera se del llama cruce Tiempo legal. de Espera. Se llama Wow. Tiempo de Espera el libro. Y son 34 relatos. Hay otros periodistas allí. Todo esto, Sí. creo que lo va a presentar en el Secut y nos va a invitar a todos, a ver si los logra juntar a todos. Pero está muy padre. Sí, Ahí escribí una una buena idea. historia, ahí Ok. escribí una crónica y tengo, espero Dios me dé licencia, de terminar un libro que empecé Ok. en un taller y que no lo he podido terminar porque el escribir es muy absorbente y requiere que te dediques de lleno Ok. para que quede algo que realmente pues te guste a ti, Claro, ¿no? claro. Espero que le guste a la gente, pero que te guste a ti. Y seguir haciendo el programa de Radio Fórmula, Sí, me imagino, ¿no? sí, sí, sí. Sí, mira, mi tiempo en el colegio es perentorio.
hay una gestión, una administración que me invitó a estar ahí. Estoy muy a gusto, he aprendido muchísimo, pero sé que es un tiempo perentorio y lo razono así. Y la verdad tengo muchas ganas de volver a la calle, de reportear. Ya sé, masoquista la mujer, pero de reportear y pues lo que tú dices, me encanta entrevistar también. O sea, me encanta, el género de la entrevista es maravilloso. Así es. Rocío, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación en este proyecto que prácticamente vamos iniciando aquí en Siempre la Noticia, que es el podcast de Siempre la Entrevista. Te decía al inicio, hoy en día las redes sociales ya no benefician tanto los productos largos o de más tiempo, pero a uno que estudió este oficio le gusta conocer un poquito más. Hoy en día te benefician mucho más los videos cortos, las notas de pocos párrafos, etcétera, pero y yo siempre me pregunto, ¿y qué pasa con los que quieren conocer más? Y de eso se trataba, de conocerte más a través de tu trayectoria, que pudiéramos hacer varios programas, a través de la persona, que también pudiéramos hacerlo, pero por lo menos una referencia más allá de lo que podemos ver y escucharte, ya sea en radio o en cualquiera de las redes sociales. Sí, fíjate que un reportero, Atahualpa Garibay, que tú lo conoces, sí. me dijo que está escribiendo un libro y me dijo que le platicara cuáles eran las notas o los reportajes o algo que más me marcaban. Okay. No puedo todavía. Porque digo, ¿pero qué le platico? O sea, hay muchas cosas. Muchas que tenemos, ¿no? En Sí. esta Pero gracias por esta oportunidad, gracias por el equipo que tienes. Además, acá estoy viendo a Liliana Hermosa, que tuve el gusto de trabajar con ella también en Síntesis. Esa Síntesis que creo que todos estamos... ¿Cómo lo extrañamos? Ya que te pregunté a ti de los medios, pues para mí sería esa. Síntesis. A mí me faltó poco ya para ponerme el tatuaje. Sí. Aunque ya cuando sale el licenciado Vanel, pues fue una etapa en donde salimos juntos. Y si se puede platicar la anécdota, él me habló, fíjense ustedes, él me habló, yo estaba cubriendo la nota del homenaje a Jorge Bustamante en el Colegio de la Frontera Norte. O sea, qué curioso. Uh-huh. Estaba en el Colegio de la Frontera Norte cuando me hablaste, me dijiste, teacher, vente rápido para acá. Sí. Hay una información muy importante. Sí. Y fue cuando me dijiste que se acababa. Era la noticia de que se acababa por lo menos ese ciclo y esa etapa. Rocío, nada más para antes de irnos, siempre me gusta preguntarle a los invitados alguna enseñanza, algún consejo, algo que a lo largo de tu vida o de tu trayectoria profesional te sirvió y que a lo mejor nos puede servir a todos. Yo soy de la idea de que todos se puede aprender algo. Todo pasa. Todo pasa. Hay momentos muy tristes en esto y de mucha ingratitud, pero también hay momentos gloriosos y fascinantes. Por eso todo pasa, yo. En esto todo pasa. Excelente. Rocío, muchísimas gracias y éxito todavía en tus futuros proyectos. Sí, esperemos que aquí ande todavía yo un buen rato, que al menos llegue a igualar a Joaquín y a Pepe, que yo creo que van a llegar a los 80 ahí en el micrófono. Así será, así será. Gracias, Rocío. Gracias a ti.